En el año 411 después de Cristo, un guerrero de los Xiongnu llamado Zhu Chu Mengxun dirigió los miembros de su tribu para conquistar Lianzhou y establecer allí su capital. Unificó la zona del corredor de Hexi, fundó el reino Lian septentrional y se autodenominó el rey de Hexi. En ese momento, ya habían transcurrido aproximadamente 10 años desde que Kumarajiva se marchó de Lianzhou y el budismo ya se había establecido en el corredor de Hexi. Cierto año, Zhu Chu Mengxun se cruzó con Kumarajiva en la corte de Liu Guang. En aquel entonces, se hizo una promesa a sí mismo de que difundiría el budismo cuando se convirtiera en el rey del estado, para que todo el mundo tuviera una misma creencia. Una vez que había alcanzado la hegemonía plena en la región, Zhu Chu Mengxun empezó con mucho entusiasmo a promocionar el confucianismo y el budismo a través de las traducciones de los sutras, la creación de escuelas y el reclutamiento de personas talentosas. Sin embargo, lamentó que cuando se convirtió en el rey de Hexi de Lian septentrional no estuviera presente Kumarajiva, ya que el monje budista se había establecido en Chang'an. Zhu Chu Mengxun oyó hablar de un monje indio llamado Dharmaksema, conocido por su nombre chino de Tan Wuchen, que había llegado al corredor de Hexi con uno de los textos principales del budismo llamado Nirvana Sutra, escrito en corteza de abedul. Inmediatamente invitó a Dharmaksema a venir a Lianzhou, le trató con mucho honor y le pidió que tradujera el magnífico sutra que tenía en sus manos. Mientras tanto, Tang Yao, guiado por el destino, llegó a Lianzhou para aprender y practicar el budismo. Lo que estaba aprendiendo y siguiendo Tang Yao era precisamente los principios del Nirvana Sutra, traducidos por Dharmaksem en Lianzhou. El Nirvana Sutra fue considerado como la escritura budista más importante que tradujo Dharmaksem en Lianzhou, en el cual se menciona que la práctica Zen es la mejor vía para el estudio budista. Tanto el taoísmo como el confucianismo de China dan mucha importancia a la práctica filosófica. Por lo tanto, la práctica Zen fue aceptada rápidamente por los funcionarios y letrados del corredor de Hexi y se hizo popular por todo el reino Lian septentrional. Para alcanzar una meditación profunda en el Zen, habría que encontrar un sitio apartado y tranquilo. De hecho, la cordillera Qilian del corredor de Hexi se convirtió en el lugar ideal para excavar las grutas. Zhu Chu Mengxun, el rey de Lian septentrional, empezó a hacer los preparativos para la construcción de una majestuosa gruta. Dharmaksema, Tang Yao y otros monjes budistas de Lianzhou eligieron la montaña Tianti y convocaron a los artesanos para excavar la gruta y construir estatuas del Buda a gran escala. Zhu Chu Mengxun ordenó especialmente a Tang Yao erigir en la gruta una estatua de piedra de 5 metros de altura de su madre recién fallecida, la señora Che. Para Tang Yao, la construcción de esta gruta se convertiría en el punto de partida de su espléndida carrera profesional. Después de muchos años, Tang Yao se marcharía a Pingchang, la capital de la entonces dinastía Wei del Norte y la actual ciudad de Datong. Allí construiría, junto con los artesanos y escultores, un conjunto de enormes grutas mundialmente reconocidas, las grutas de Yungang. Las grutas de la montaña Tianti no solo fueron un lugar sagrado del budismo y un destino de peregrinación en el reino Lian septentrional, sino también un lugar para la salvación de muchos creyentes y monjes budistas en el corredor de Hexi en un momento histórico crucial, protegiéndolos contra una catástrofe. En el año 429 después de Cristo, Zhu Chu Mengxun recibió en el Palacio Imperial de la dinastía Lian septentrional una noticia desconsoladora. El príncipe heredero, que había sido enviado para conquistar el país vecino, murió en una batalla.
Al oír la noticia, Chu Menxun, enfurecido, echó toda la culpa del contundente fracaso militar y la muerte del príncipe heredero al monje Dharmaksema, ya que su predicción que había realizado antes de la expedición del príncipe había indicado que arrojaría un buen resultado. Chu Menxun, indignado, afirmó que el budismo era una religión falsa e inútil y ordenó expulsar a los monjes. Cuando el budismo se introdujo en China, la gente, a veces, solía confundir las funciones de los monjes budistas con las de los alquimistas, ya que tenían que hacer de vez en cuando las predicciones del futuro a petición de los gobernantes. En ese momento, Dharmaksema no se preocupaba por su propia vida, sino por el destino del budismo en el reino Lian septentrional. Si el rey le echaba toda la culpa al budismo, la religión perdería su posición importante que había establecido en la región y todos los esfuerzos que habían hecho los monjes para la promoción de los principios budistas serían en vano. Dharmaksema se encontraba rezando ante la estatua del Buda, y cuando levantó su cabeza, por casualidad, vio el rostro del Buda. Después de pensar durante unos segundos, el monje envió un mensajero para informar a Chu Menxun de que había ocurrido algo misterioso en la gruta y que viniera inmediatamente a la montaña Tianti para inspeccionarlo. El rey llegó precipitadamente. Dharmaksema le comentó que una estatua derramaba lágrimas sin cesar porque el rey había prohibido practicar el budismo. Chu Menxun levantó su cabeza y se sorprendió al ver que la estatua construida en honor a su madre tenía en su rostro cicatrices que dejaron profundas huellas de sus lágrimas. Chu Menxun comprendió su error y anuló la prohibición del budismo. Quizás las huellas de las lágrimas fueron originadas por las lluvias, o quizás todo fue un truco perfectamente planeado por el monje. Independientemente de que sea un hecho natural o humano, el monje indio Dharmaksema y las estatuas de Buda impidieron la prohibición del budismo, hicieron posible el desarrollo de la cultura y el arte budistas en el corredor de Hexi y finalmente se inspiraron en la cultura de la llanura central y protegieron este invaluable patrimonio cultural para las futuras generaciones. Al mismo tiempo de la creación de las estatuas en las grutas de la montaña Tianti, se inició sucesivamente la construcción de varias grutas budistas a lo largo de la cordillera Qilian durante la época de las 5 Liang. Estas fueron grutas número 268, 272 y 275, conocidas como las 3 grutas del reino Lian septentrional entre las grutas de Mocao en Tunhuan. Gruta número 4 de la sección inferior de las grutas de Chiang Mai en el paso Yumen. Gruta de los 1000 Budas y Gruta de los 10.000 Budas en la montaña Wenshu en el distrito de Sunan de la ciudad de Jiangye. El conjunto de las grutas del templo Mati en el distrito de Sunan de la ciudad de Jiangye. Gruta oriental y gruta occidental del templo Jinta. Junto con las grutas de la montaña Tianti, estas grutas fueron consideradas las primeras excavaciones representativas de Hexi. Estas grutas guardan una estrecha relación con la introducción del budismo en China y son un testimonio de su apogeo en la nación china, conservando las características tradicionales de las creaciones escultóricas de Kucha, Yutian y otras zonas de Xinjiang, y mezclando los notables toques de diseño de las regiones occidentales y la India con los estilos artísticos de la dinastía Han y otros elementos novedosos, las grutas llegaron a crear un extraordinario estilo con carácter propio del arte religioso. El arqueólogo Su Bai prestó mucha atención a las construcciones. En 1986 publicó en el Boletín de Arqueología el artículo Reliquias de las grutas en Lianzhou y el modelo de Lianzhou. Propuso el término modelo de Lianzhou para definir las técnicas artísticas aplicadas en las primeras creaciones de estatuas en las grutas del corredor de Hexi y del este de Xinjiang.
En 1994, Supai, a sus 70 y pico años de edad, visitó personalmente las grutas de la montaña Tianti para llevar a cabo investigaciones in situ y verificar el modelo de Lianzhou que había adoptado en la construcción de estas grutas. A su juicio, el modelo de Lianzhou podría ser dividido en dos etapas. La etapa temprana estaba representada por las reliquias de la montaña Tianti, así como la primera generación de estatuas y hornacinas de las pagodas de Lian septentrional y del templo Pinglin desenterradas en Jiuquan y otras localidades. La etapa tardía se caracterizaba por la segunda generación de estatuas y las hornacinas en el templo Jinta de Sunan, así como en la gruta de los 1000 Budas de la montaña Wenshu y en el templo Pinglin. Este estilo artístico de Hexi fue transmitido posteriormente a la llanura central por Tang Yao y los artesanos que se desplazaron hasta allí, desde las grutas de Yunkan en Pinchang hasta las grutas de Longmen en Luoyang. Todos los logros artísticos alcanzados durante la construcción de las grutas budistas de la llanura central reflejan las manifestaciones del arte budista presentes en las grutas de Lianzhou. Mediante una comparación concienzuda de los estilos escultóricos desarrollados en el corredor de Hexi, los expertos descubrieron que la influencia del arte budista correspondiente al periodo de las dinastías meridionales y septentrionales no se extendió por la ruta más corta, sino que partió de Lianzhou pasando por Pinchang para llegar a Luoyang, luego volvió hacia atrás y finalmente alcanzó Chang'an y la región de Longtong. Las grutas excavadas durante la dinastía septentrional en la montaña Maiji, en Tianshui, y la gruta del Templo del Norte en la zona de Longtong también son consideradas verdaderas obras inmortales a lo largo de esta ruta de difusión del arte budista. Sin lugar a dudas, el corredor de Hexi fue la primera parada y un lugar de permanecimiento durante el proceso de difusión del arte budista desde las regiones occidentales a China. El arte budista permaneció en este inmenso corredor, se adaptó al ambiente local gradualmente, absorbió nuevos elementos artísticos e intentó meticulosamente la creación de las primeras estatuas budistas. Poco a poco, aparecieron grutas del modelo Lianzhou con características del corredor de Hexi. Emocionantemente, la gente local, que estaba profundamente influida por la cultura confucianista, no rechazó esta religión foránea. Por el contrario, los habitantes del corredor de Hexi, con mente abierta, capaz de comprender y respetar las diferentes ideologías y creencias, crearon un ambiente culturalmente adecuado e inspirador y adoptaron una actitud comprensiva hacia el budismo. El conjunto de grutas budistas del templo Mati en Sunan de Yangye, excavado por el gran maestro del confucianismo Guoyu, junto con sus discípulos, finalmente se convirtió en un sitio sagrado del budismo. En el territorio relativamente tranquilo del corredor de Hexi, el confucianismo y el budismo tuvieron sus primeros contactos, al igual que dos caudalosos afluentes que convergen en un mismo río, y empezaron a establecer una estrecha relación entre ambas doctrinas. Pasando por el corredor de Hexi, la cultura budista y el arte de grutas budistas siguieron extendiéndose hacia el este y alcanzaron una influencia considerable en la inmensa tierra de Asia Oriental. Hasta el periodo de las dinastías meridionales y septentrionales, el budismo se difundió ampliamente en el sur de China y los emperadores sucesivos construyeron un gran número de grutas y templos.
En esa época aparecieron muchos prestigiosos monjes budistas en China. Algunos de ellos atravesaron de este a oeste el corredor de Hexi para retornar al lugar de origen del budismo y nutrir la tierra occidental con los notables logros culturales de la llanura central después de su integración con la cultura budista. Después de que Zhu Shixing, un monje del periodo de los Tres Reinos, emprendió su primer viaje hacia el oeste para profundizar sus conocimientos sobre el budismo, el corredor de Hexi fue testigo de la presencia de numerosos monjes en busca de la esencia del budismo, y entre ellos se destacaron Dharmaraksa, Faxian, Songyun, Huisheng y Xuanzang. Entre finales del siglo IV y principios del siglo V, las huellas de los viajes entre el Oriente y el Occidente se sobrepusieron en el corredor de Hexi. En el actual distrito de Yunchang de la ciudad de Jinchang, en el corredor de Hexi, se encuentra el templo Shenrong, cuya construcción se remonta al año 561 después de Cristo. Su nombre original era el templo Ruixian, que significa literalmente templo de la estatua dichosa. A diferencia de otros templos en los que se rinde culto a las estatuas de Buda, aquí se encuentra una pared de piedra en el salón principal que marca la silueta de un monje caminando. Esta estatua formada naturalmente fue llamada la estatua dichosa de Lianzhou, cuyo origen está relacionado con un relato legendario ampliamente difundido en el corredor de Hexi. En el año 435 después de Cristo, un monje de la dinastía Wei del norte llamado Liu Shahe caminó solo en dirección al sol poniente y llegó al distrito de Fanghe de la ciudad de Lianzhou en el corredor de Hexi, es decir, la actual región del paso Shuimo, a 10 kilómetros al oeste del distrito de Yunchang de la provincia de Gansu. Se detuvo allí, guardó silencio por un largo rato y dijo: «Aquí aparecerá una estatua natural del Buda». Y luego agregó: «El cambio producido en esta estatua predecirá la prosperidad o la decadencia del mundo». «86 años después de que el monje dijera estas dos frases, apareció una estatua de Buda de piedra en el acantilado del paso Shuimo. Todo el mundo se sorprendió y la llamó Estatua Dichosa de Lianzhou». Los creyentes budistas suelen llamar estatuas dichosas a las estatuas de Buda que traen dicha y buena suerte. Por consiguiente, esta estatua formada de manera natural la consideran un milagro de la naturaleza. Desde entonces, Liu Shahe se convirtió en una deidad venerada y la gente construyó un templo en honor al monje y a la estatua dichosa de piedra. Según dicen, cierta noche del año 572 después de Cristo, la cabeza del Buda de la estatua dichosa se desprendió y cayó de repente al suelo. 2 años después, el emperador Wu de Zhou septentrional, Yu Wenyong, ordenó quemar los templos y abolir el budismo. Todos los templos budistas fueron destruidos, muchos monjes sufrieron una rigurosa persecución y el templo Ruixian tampoco se salvó del desastre. Las predicciones de Liu Shahe fueron sucesivamente comprobadas. Tras su llegada a China, el budismo había estado siempre adaptándose a la cultura refinada de los intelectuales y a la cultura política de las clases gobernantes. Sin embargo, la evolución y la difusión del budismo entre la gente común aún se mantenían en una etapa más atrasada. Probablemente fue el monje Liu Shahe que despejó la niebla que había rodeado a esa doctrina filosófica y religiosa. Sus predicciones y cuentos legendarios fueron aceptados por la gente común y se iban enriqueciendo durante su difusión. Los creyentes solían proporcionar ofrendas a la estatua dichosa de Lianzhou. Hoy en día,
aún se conservan muchas obras que representan la estatua dichosa de Lianzhou en las grutas del corredor de Hexi. Esta es la cueva número 72 de las grutas de Mocao en Dunhuan, excavada a finales del periodo de las 5 dinastías. En la parte superior del norte de la pared lateral septentrional de la puerta occidental figura una pintura mural de Pi-Ku, es decir, un monje budista que ha recibido la ordenación completa, vestido de túnica en estado de meditación en una cueva. Las notas escritas a un lado muestran que este es el santo monje Liu Shahe. En la pared entera del sur del salón principal de la cueva, la magnífica pintura mural describe detalladamente la historia del gran monje budista. Del actual corredor de Hexi se dispersa un gran número de reliquias de las grutas budistas que representan las huellas que ha dejado el budismo en las distintas etapas de su difusión en la región. Las grutas de Mocao en Dunhuan y las grutas de Yulin en Kuaizhou son los mayores y mejor conservados tesoros existentes del arte budista del mundo. Las pinturas murales del reino Liang septentrional, creadas en la Gruta de los Mil Budas, situada en la montaña Wenshu del distrito de Sunan de Jiangye, cubren las 4 paredes con 1000 figuras de Buda pintadas con la técnica de sombreado originaria de las regiones occidentales para lograr un efecto de 3 dimensiones y claroscuro. Las pinturas murales de la dinastía Xia del oeste utilizaron un estilo majestuoso para describir las magníficas escenas del mundo budista. El templo del Gran Buda en Jiangye, cuya construcción se remonta a la dinastía Xia del oeste, rinde culto al Buda reclinado conservado en el interior del templo más grande de toda Asia, que cuenta con una estructura de madera y está esculpido en arcilla. En las fachadas oriental y occidental del templo Jinta en Sunan se conservan más de 260 coloridas esculturas construidas a partir del periodo del Liang septentrional y los 16 reinos. Las estatuas de Fei Tian, figura mitológica de una deidad china que aparece volando libremente, colgadas entre las paredes, combinan de forma perfecta las técnicas de talla y relieve. Han sido creadas 300 años antes de los Budas Fei Tian de Dunhuan. Debido a la existencia de estas grutas, el corredor de Hexi es conocido también como el corredor de las grutas. Aunque ha quedado atrás la época en la que el budismo regía el modo de vida, 1000 años después,
los visitantes que vienen a las montañas todavía pueden sentir la tranquilidad y la sabiduría que transmiten estas creaciones artísticas, porque las piedras inmortales han dotado a las estatuas de Buda un sentido de eternidad. En el año 609 después de Cristo, ya habían transcurrido unos 200 años desde la construcción de las grutas en la montaña Tianti. La dinastía Sui unificó toda China de nuevo, poniendo así fin a las turbulencias y calamidades a lo largo de un periodo de varios cientos de años. Ese mismo año, Yang Huang, el emperador Yan de Sui, emprendió su viaje de inspección hacia el oeste. Llegó al corredor de Hexi, pasando por el distrito de Fanghe de Lianzhou, rindió homenaje a la estatua dichosa en el templo Ruixian y ordenó ampliar el templo. Su viaje al oeste duró 9 meses y el emperador estuvo acompañado por más de 100.000 soldados y funcionarios. Siendo el único emperador de la llanura central que había llegado al corredor de Hexi, Yang Huang, mirando hacia el oeste desde la torre en la entrada de la ciudad de Lianzhou, entendió mejor que nadie la importancia de esta ruta. Gracias a la peregrinación por el oeste emprendida por el emperador Yan de Sui, el corredor de Hexi atravesó por una nueva coyuntura histórica.